No preguntes, está prohibido saberlo. ¿Qué fin de vida para mí, que para ti los dioses darán, oh Leuconoe, y no tientes los números babilónicos? Cuánto mejor es aguantar lo que sucede, si Júpiter va a concedernos muchos inviernos, o si este es el último, que ahora está rompiendo el mar Tirreno contra los acantilados de piedra Pómez. Se sabe, purifica el vino y limita la larga esperanza a un corto periodo de tiempo. Mientras hablamos, escapa el tiempo malvado, tome el día, lo menos posible confíe ingenuamente en el futuro. Qué extraño que las palabras carpe diem, que se utilizaron durante siglos como una expresión de alegre optimismo, provengan de un poema que suena tan serio, incluso trágico. Este poema fue escrito hace 2040 años, cuando Horacio tenía 42 años. No fue el último invierno de su vida. Júpiter le dio 15 años más, pero realmente murió en el umbral de un invierno, en el quinto día antes de las calendas de diciembre del año 746 desde la fundación de Roma, o como lo decimos hoy, el 27 de noviembre del octavo año antes de Cristo. Y cuando digo las palabras antes de Cristo, me puedo imaginar cómo se sorprendería Horacio cuando él estaba escribiendo este poema y pensando en el futuro, si le hubiéramos dicho que los cambios más importantes del imperio y el mundo, incluso el cambio de la manera en que la gente cuenta los años de su propia vida, no sucederían a causa de sus poderosos amigos en Roma, como emperador Augusto, pero debido a una niña pequeña que ahora tiene solo un par de años, se llama Mariam y vive en la lejana provincia del Imperio Romano llamada Galilea. Cuando estoy leyendo este poema en latín, siempre me asombra que veamos estas palabras exactamente como millones de personas las han estado leyendo durante miles de años, emperadores romanos y personas que han escrito el Nuevo Testamento, para quienes ya era un famoso viejo poema, y los grandes escritores que han creado la literatura que se ha convertido en la piedra angular de los mismos idiomas a la que he traducido este poema de nuevo. No sabemos si Leuconoe era el nombre de una mujer real. En griego significa mente blanca o pura, donde leucos significa blanco o puro, como en la palabra leucocitos, glóbulos blancos, o leucemia, sangre blanca, y nous significa mente, como en las palabras noosfera, cognitiva o gnóstica. Y el nombre se ajusta perfectamente al consejo de mantener nuestras mentes limpias de problemas y preocupaciones, como si estuviéramos filtrando los sedimentos del vino, de disfrutar cada día tal como es, porque nunca sabemos lo que nos traerá el futuro. Tu ne quasi eris, scirene fas, quem mihi quem tibi, finem didedarint, Leuconoe, nec Babylonios, temptaris numeros, ut melius, quid quiderit pati, seu plures hiemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quenunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugerit invida, et ascarpe diem, quam minimum credula postero.